para todo niño y niña en su proceso de inicio de la vida finalmente. La verdad es que la evidencia bien consistente en señalar es que es fundamental que efectivamente que los niños asistan al jardín y a la sala cuna puede hacer la diferencia no solo en el ámbito del desarrollo cognitivo de sus capacidades, sino que también del bienestar y de las dimensiones que finalmente nos construyen como seres humanos, como sujetos. Entonces, hoy día cada vez hay más voces que reafirman la importancia que tiene que los niños puedan aprender, desarrollarse y participar de alguna manera del jardín y de la cuna, en tanto le otorgue oportunidades para aprender y desarrollarse de calidad. Claro, ahora, ¿cómo estamos con nuestra realidad, subsecretaria? Porque, claro, no sabemos que no es obligatorio, ¿no? Este primer paso, ¿no? Pero ¿cómo estamos en relación a aquello? Yo creo que esa pregunta puede responderse desde dos perspectivas. En términos, yo diría, como de posibilidades y de acceso para los niños. Nosotros tenemos una tradición en la educación parvularia chilena tiene una larga data. O sea, hace mucho tiempo que en Chile se valora, y desde las distintas políticas públicas que incluso trascienden los gobiernos, en el fondo, se ha definido como Estado la importancia de la educación parvularia. Tanto es así que nosotros el año pasado cumplimos 160 años de la educación parvularia pública, para que se forme usted una idea. O sea, Chile es un país que es un referente latinoamericano en educación inicial. Entonces, en términos como institucionales, yo diría, hay una oferta y hay una calidad de esa oferta que es muy satisfactoria y que se ha constituido en un referente latinoamericano. Desde una perspectiva más, yo diría, social, todavía, yo creo que si bien hay un discurso socialmente instalado de la importancia de asistir al jardín, todavía creo yo que no se ha incorporado totalmente como en las representaciones de la sociedad, es decir, la familia, la sociedad en su conjunto todavía no entiende la importancia que asistir al jardín tiene. Y eso se traduce, creo yo, en que los niños no asisten de manera en general sistemática y permanente al jardín. Se tiende a asociar todavía mucho más en la lógica de cuidado, porque estamos todavía relevando que los niños deben ser cuidados en esta etapa, pero no se valora, por ejemplo, la importancia que tiene el juego, la importancia que tiene los aprendizajes que los niños efectivamente desarrollan en esta etapa de la vida, justamente a través de esta poderosa herramienta que es el juego. En general, la gente tiende a pensar que no es relevante lo que pasa en el jardín. Entonces, es bien común que las familias digan, bueno, si en realidad no, si se me complica mucho la cosa, no lo mando, o si lo puedo dejar en la casa con alguien, lo dejo, o para qué lo voy a mandar si tiene hermanito, y como desconociendo de alguna manera que los aprendizajes del jardín son de partida complementarios a los de la casa, y que además son tremendamente relevantes y, como le decía al comienzo, pueden hacer la diferencia no solo en su desarrollo posterior, es decir, en los resultados de aprendizaje que puede tener en el nivel escolar, sino que sobre todo en este momento de la vida, que es la infancia, que es un momento tan determinante y que puede hacer justamente la diferencia en el tipo de ciudadano que se puede formar. Ahora, ¿en qué cosas hay que fijarse, subsecretaria, para los auditores que están quizás buscando algún jardín infantil? ¿Cuáles son las cosas que debiéramos fijarnos, ¿no? En relación a esa elección? Bueno, en Chile nosotros tenemos estándares, vamos a decir, de calidad respecto de los jardines infantiles. Principalmente la orientación es que los jardines a los que los niños accedan sean jardines que cuenten con la certificación, ya sea de la autorización de funcionamiento o del reconocimiento oficial. Eso es tremendamente importante porque esto que les estoy diciendo, estas dos figuras, digamos, son los que fijan un estándar de calidad en el ámbito normativo, es decir, que el jardín o que ese establecimiento cuente con regulaciones y normas que regulen finalmente su funcionamiento, como un proyecto educativo, como un espacio para
convocar a la familia y al centro de padres, reglas, formas de actuación que lo regulen. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la dimensión técnico-pedagógica, que es tremendamente importante, es decir, que se garantice que ese espacio tenga el coeficiente técnico, el material, los recursos educativos, el programa educativo que corresponda en sintonía con el currículum nacional, que son las bases curriculares de la educación parvularia. Y en tercera instancia, hay toda una dimensión de este reconocimiento y de esta certificación que tiene que ver con la infraestructura, los espacios habilitados para que los niños puedan aprender y desarrollarse tienen ciertas características de luminosidad, de materialidad, de cómo funcionan de alguna manera para el lado que se abren las puertas, qué tan grandes sean las ventanas, cuántos metros cuadrados tienen que haber por niño, tiene que estar libre de riesgo, tiene que tener bien delimitadas sus zonas de emergencia, etcétera. Entonces, lo primero es como tener claridad de que hay un estándar, que una casa acondicionada no es un espacio, por ejemplo, donde se pueda efectivamente garantizar un proceso educativo. Esto es bien importante porque hoy día tenemos, lamentablemente, por la poca regulación que existe, sobre todo, principalmente en el ámbito de los espacios privados, porque la educación pública, por supuesto, está muy bien regulada y muy mapeada, pero la educación, la oferta privada no la conocemos del todo. Hay espacios que se constituyen o se declaran como jardines infantiles sin serlo. Y eso, como usted sabe, ha traído varias consecuencias bien tristes y bien lamentables. Entonces, es muy importante que las familias se sensibilicen respecto de que un jardín tiene que tener ciertas características y tiene que seguir ciertas orientaciones que otorga, en este caso, el Ministerio de Educación. Y sobre esto, me gustaría también comentarle que justamente por esta preocupación que tenemos de la falta de regulación de la oferta privada, es que nosotros venimos desarrollando desde hace un tiempo un proyecto de ley que está a punto de ser aprobado, ya ha pasado todas las etapas en las distintas cámaras y con las distintas instancias de aprobación, que es el proyecto que moderniza la oferta en la educación parvularia. Entonces, este proyecto tiene hartos elementos asociados a dotar al sistema de herramientas para funcionar mejor, y una de ellas es justamente la creación de un registro parvulario que va a demandarle a toda esta oferta privada que es más difusa, de la cual sabemos menos, que efectivamente tengan que dar cuenta de ciertos elementos mínimos que el Ministerio de Educación pueda conocer y pueda entonces también recomendar o orientar a las familias respecto de cuáles son los lugares más propicios para que puedan sus niños asistir. Y desde luego señalarle que la oferta pública es una oferta amplia, es una oferta que además hoy día tiene disponibilizado matrículas, porque venimos de este retorno a la presencialidad que nos dejó la pandemia, y entonces todavía no se han regulado ni reactivado suficientemente el tema de la asistencia. Por lo tanto, es bien importante que si los padres están interesados en acercarse a la oferta pública, puedan efectivamente acercarse a los jardines o consultar las páginas web de nuestros dos grandes sostenedores, que son la Junji y Fundación Integra, para poder conocer cuáles son los requisitos de acceso y de poder contar con este beneficio. Sí, sin duda que sí, subsecretaria. Importante también lo que nos comentaba en relación a ese proyecto de ley que ya va avanzando y ya falta la última etapa, en el fondo, ¿no? Ya para que pueda ser aprobado. Así es muy probable que dentro de las próximas semanas podamos contar ya con una ley para la educación parvularia, que además es un hecho bien inédito porque la subsecretaría se creó hace 10 años atrás, y este es el primer proyecto de ley que se hace específicamente para regular y mejorar las condiciones de la educación parvularia. En general, la normativa que rige a la educación parvularia tiene que ver con la normativa que es del sistema escolar, a la cual nosotros adscribimos, o donde hay algún acápite o alguna dimensión que involucra la educación parvularia. Entonces, siempre los proyectos de ley surgen históricamente como más bien desde el sistema escolar y se piensan para la educación parvularia. Este proyecto, lo distinto que tiene es que es un proyecto pensado exclusivamente para regular las características de la oferta de la educación parvularia, y por eso tiene mucho valor y es muy importante que se apruebe. Así que estamos muy contentos también por la buena acogida transversal que ha tenido este proyecto de ley, y que, como le decía, entre otras cosas nos va a permitir regular esto que usted me plantea, que es tan importante. Sin duda que sí, esperamos ahí que salga a flote entonces ese proyecto de ley. Subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, subsecretaria.
Bueno, muchas gracias y muy disponible para conversar sobre la educación inicial cuando ustedes lo requieran. Gracias, que tenga buena jornada. Bueno, hasta luego. Bien, pues ahí está entonces la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos. Importante, ¿no? Esto de la primera etapa académica para todo niño y niña. 12 de la tarde ya con 26 minutos.